Ya está grabando la clase. No sé si el grupo, creo que le tocaba al grupo 3, 4 y no sé qué otros grupos, para que vaya iniciando el grupo 3. Ya Tres, compartí. tres. No hay que prender cámara. Yo creo que los que exponen, o no sé. Con todo prendamos nomás por si las moscas. Los que exponemos, obviamente. Sí, pueden ver, si se observa. Sí. Sí se observa. Bueno, ya. Entonces, empezamos, ¿no? Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 3. Está integrado por Nicole Maximí, Camila Macías y mi persona, Mateo Bonilla. El tema al cual vamos a hablar es acerca de la percepción, su concepto, las características, los tipos, teorías y sus alteraciones psicopatológicas. Como primer punto tenemos el concepto. La percepción en sí es el mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándoles de esa manera a partir de la actividad sensitiva. Estas son una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información bruta que adquirirá un significado luego de un proceso cognitivo que también es parte de la propia percepción. Justamente allí radica básicamente el hecho de que se puede confundir la percepción con la sensación. La percepción incluye la interpretación y el análisis de los estímulos, mientras que la sensación es la experiencia inmediata que apunta a una respuesta involuntaria y sistemática. Además que la percepción se refiere a una imagen mental formada a partir de la experiencia humana que incluye su forma de organización, su cultura y sus necesidades. Dos componentes principales de la percepción que estudia la psicología. El medio externo, que es básicamente la sensación que será captada en forma de sonido e imagen, lo que quiere decir que es todo aquello que nosotros percibimos exterior a nosotros, y el medio interno, que es el modo en el que se interpretará ese estímulo, o sea, es totalmente variable según el individuo. Esto quiere decir de que básicamente la percepción es subjetiva. Además, que también es selectiva, porque las personas deciden, a su vez, de forma inconsciente, percibir algunas cosas y otras no. Otro aspecto fundamental de la percepción también es que esta es temporal, por lo que no se producirá por siempre, sino por un corto plazo. Y como un dato curioso tenemos de que hoy en día la mayoría de los estudios sobre la percepción están orientados a la publicidad, por lo que por lo general estas marcas se desesperan por intentar comprender de qué forma los individuos perciben los agentes exteriores, buscando de esta manera encontrar la mejor forma de penetrar sus necesidades y prioridades. Gracias. Bueno, seguimos con las características. Sabemos que como todo proceso, la percepción cuenta con sus características que nos ayudarán a comprender con facilidad sus funciones entre ellas. Entre ellas encontramos lo que es la característica subjetiva, que nos dice que es un mismo objeto que puede ser percibido de manera diferente por sujetos diferentes o por un mismo sujeto en diferentes momentos. La característica selectiva, que nos dice que el sujeto, al no poder abarcar todas las cualidades del objeto, selecciona aquellas que satisfacen sus necesidades o se vinculan con su experiencia anterior. La característica integradora, que nos dice que aquí el sujeto tiende a organizar los estímulos de modo que resulten comprensibles y lógicos. La característica inferencial, donde nos dice que permite tomar información del medio para formar una imagen o una idea luego de codificación y asimilación de los estímulos sensoriales y energéticos. Y por último tenemos la temporal, donde nos dice que este fenómeno a corto plazo es el proceso de percepción y este evoluciona a medida que enriquece la experiencia y varias de las necesidades o motivaciones. Siguiente, por favor.
Seguimos con los tipos de percepciones. Aquí encontramos la percepción espacial, la percepción del equilibrio, la percepción de la forma, la percepción táctil, auditiva, visual, térmica y del dolor, y por último la percepción del tiempo. Siguiente. Gracias. La percepción del tiempo. Bueno, tenemos que el tiempo en sí es inherente a los procesos que ocurren en la naturaleza que encontramos, la ritmicidad, los niveles macroscópicos o microscópicos. Hay ritmos infradianos, circadianos y ultradianos, que conocemos como la frecuencia de las ondas electromagnéticas, entre otros que notan que a pasar del tiempo los fenómenos que nos rodean. Como podemos analizar en la diapositiva, el tiempo es una dimensión fundamental que influye en nuestras percepciones y consecuencias que nos permiten organizar nuestras acciones. A lo largo de los años se han construido modelos para abordar la percepción del tiempo, los cuales se diferencian según el tipo de información utilizada para estimular el paso del mismo. Con esta base podemos encontrar el cronobiológico, basado en la información del medio ambiente, que sería la luz medioambiental, y el cognitivo, que es el modelo intrínseco basado en la cantidad de información temporal codificada y almacenada en la memoria. Siguiente. En los tipos de percepción, en los tipos de la teoría de la percepción está lo que es la teoría de la Gestalt, la teoría de la percepción ecológica y la teoría de la percepción directa. Siguiente, por favor. En este caso, vamos a hablar de la teoría de Gestalt, que esa teoría sostiene que el todo es mayor que la suma de sus partes. Se dice que la percepción de Gestalt se basa en la organización y estructuración de aquella información visual en los patrones coherentes y significativos. Los principios de Gestalt, como la proximidad, la similitud y la continuidad, son las que explican cómo el cerebro organiza la información visual en formas reconocibles y coherentes, como podemos ver en un ejemplo que está aquí la imagen, que se ve un árbol, pero al mismo tiempo se ven lo que son dos animales, lo que es como un gorila y un tigre, un león, parece. Siguiente, por favor. En las alteraciones psicopatológicas de las percepciones, se dice que las psicopatologías de la percepción son aquellas que se dan cuando la persona percibe de una forma diferente un estímulo o un grupo de estímulos que se encuentran al alcance de sus órganos sensoriales, de manera que se produce una distorsión de la forma de percibir las características formales del mismo, como ejemplo está en la imagen. Siguiente. En los tipos de las percepciones, de las alteraciones psicopatológicas, tenemos lo que es la ilusión, la percepción delirante, las alteraciones de la percepción, que en este caso serían la alucinación, el pseudopercepciones o imágenes anómalas, trastornos estéticos y disformosias. Aquí tenemos imágenes de algunas de las psicopatologías de las percepciones mencionadas hace un momento. Siguiente. Y aquí tenemos una imagen de la localización cerebral de las percepciones. Aquí se puede observar la bibliografía y muchas gracias por su atención. Ya, ahora el siguiente grupo en exponer es el grupo 4.
Ya les compartimos un momento. Buenas tardes, profesor y compañeros. El tema que va a tratar el día de hoy es acerca de las percepciones. Actualmente la sociedad y el mundo en general se ve rodeado de un sinnúmero de objetos, ruidos, sabores y cosas que causan una sensación en nosotros. Y mediante la percepción, unirlas para determinar de qué objetivo, de qué objeto provienen. Por ello es importante conocer más a fondo el concepto de lo que es percepción, sus características generales, los tipos de percepción que existen, las teorías que las rodean y además de eso la localización cerebral y además las alteraciones psicopatológicas de esta misma. Pues bien, entonces iniciamos con conocer el concepto de qué es la percepción. Podemos entender que percibir es captar en sí la realidad y se puede definir a la percepción como el proceso cognitivo mediante el cual interpretamos y organizamos la información sensorial para construir así una experiencia consciente. Es decir, que se refiere al conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanzan los sentidos, a través de los cuales se logra obtener información respecto a nuestro entorno en el que nos desarrollamos, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. En palabras más sencillas, se lo puede comprender como tener la capacidad para recibir mediante los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o incluso también llegar a comprender y conocer algo, de tal manera en la que representa el conjunto de procesos mentales mediante los cuales nuestros cerebros interpretan los estímulos que recogen, a nivel sensorial, dependiendo del entorno que nos esté rodeando, creando así una impresión consciente de la realidad, para así construir lo que sería una imagen integral. Por ejemplo, el día de ayer el profesor nos ponía un ejemplo de que cuando vemos un objeto el cual presenta ciertas características como un color rojo, textura suave, olor agradable, la percepción lo que va a hacer es ayudar a identificar este objeto. En este caso sería una manzana, como lo había dicho ayer el profesor. De esta manera se muestra un reflejo de las cualidades integrales de los objetos para poder reconocerles y darles un sentido o significado. Pero existe la confusión al momento de mencionar lo que son sensaciones y percepciones. Si bien es cierto que la percepción y la sensación son dos conceptos relacionados, tienen una diferencia. Pero ¿cuál es esa diferencia? Pues bien, su diferencia recae en que una sensación es una experiencia que se vive a partir de un estímulo. Es la respuesta clara a un hecho captado a través de nuestros sentidos, mientras que una percepción, por su parte, es la interpretación de lo que sentimos. Aquello que es captado por nuestros sentidos, tanto el gusto, la visión, el oído, todo eso tiene un significado y es clasificado en nuestro cerebro, por lo que suele decirse que la sensación es lo que precede a la percepción. Pues bien, es decir, que la sensación se refiere a esta detección de estímulos físicos a través de los sentidos, como los que ya mencionó mi compañera Odalis. Aparte de que, por ejemplo, la sensación visual se produce cuando los fotorreceptores del ojo detectan la luz y envían esas señales al cerebro, mientras que la percepción, por otro lado, es aquel proceso por el cual el cerebro va a organizar y va a interpretar estas sensaciones recibidas, volviéndose así un proceso cognitivo que va a implicar lo que es la interpretación, la comprensión, la elaboración de la información sensorial, y está influenciada por factores ya sean la atención, la memoria, las expectativas o experiencias anteriores que tenga la persona. Por ejemplo, en la percepción visual se implica lo que es la organización de la información visual, ya sea en objetos, en formas o en colores que ya han sido reconocidos. En resumen de lo que mencionó mis compañeras, la sensación es la detección de los estímulos físicos, mientras que la percepción es la interpretación y comprensión de la información sensorial que va más allá de las sensaciones para crear una experiencia completa y significativa del mundo. Siguiente diapositiva, por favor.
También es importante mencionar que las percepciones presentan ciertas características generales que las distinguen. Entre ellas encontramos... Como primera característica encontramos que las percepciones son subjetivas, es decir, que las percepciones varían de persona en persona. Cada individuo, cada persona tiene su propia experiencia sensorial y pues va a percibir de manera diferente la cosa o el objeto, la situación, por lo que esto va a depender de las características previas que mantenga pues la persona. Otra de las características de la percepción es que es selectiva. ¿Qué significa esto? Las percepciones implican un proceso de selección de estímulos, los cuales resultan más relevantes e ignora los que considera que son irrelevantes desde nuestra perspectiva. El cerebro lo que hace es filtrar la información sensorial para requerir en lo que es importante. Esto quiere decir que el sujeto selecciona aquellas actividades que satisfacen sus necesidades en donde no todo va a llegar. Incluso los psicólogos usan esta selectividad ya que interpretan la misma del paciente debido a que todas estas selecciones que se hacen dan alguna información. Las percepciones también resultan que son integradoras. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ya. Las percepciones implican la interpretación y la atribución de significado a los estímulos. Es decir, que el cerebro va a utilizar la información sensorial para así poder formar una imagen completa y coherente del mundo. De tal manera que estos estímulos se van a organizar de modo que vayan a resultar comprensibles y lógicos. Es decir, que se va a analizar, se va a organizar, se va a integrar y también se va a relacionar en base pues, a las experiencias anteriores que tenga la persona y se va a generar una respuesta. Un ejemplo que mencionaba también ayer el profesor en la clase es cuando miramos al cielo las nubes y las podemos identificar o relacionar con diferentes figuras. Como otra característica, también encontramos que la percepción es inferencial, es decir, que toma información del medio que nos rodea para poder dar una imagen o una idea luego de la decodificación y asimilación de los estímulos sensoriales y energéticos. Como tal, es un mensaje que no es directo, ya que parte de una información inicial y se infiere o deduce una respuesta. No es necesario que se perciba el objeto completo como tal, sino solo una parte de él para que nosotros podamos reconocer qué es o de qué se trata. También podemos encontrar que se encuentra influenciada por lo que son las emociones. Y también se encuentran influenciadas por el estado de ánimo, ya que las emociones pueden alterar la forma en la que se perciben los estímulos sensoriales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como hemos venido revisando, las percepciones son muy importantes al igual que las sensaciones. Y asimismo como estas sensaciones, encontramos lo que son tipos de percepciones, en donde tradicionalmente estas están organizadas según los sentidos clásicos. O sea, quiero decir la visión, la audición, gustativa, táctil, olfativa. La percepción visual es la capacidad que tenemos de detectar y procesar la información visual a través de nuestros ojos. Esto incluye la capacidad de detectar lo que son las formas, los tamaños, la profundidad, el color y el movimiento de los objetos. Es el tipo de percepción más estudiado y se refiere a la capacidad de interpretar y organizar la información visual. Además, se divide en varias categorías o subcategorías, como la percepción de profundidad, la percepción de movimiento, la percepción de forma y la percepción de color. Tenemos también lo que es la percepción auditiva, que se refiere a la capacidad de detectar y procesar la información auditiva a través de lo que son los oídos. Esto incluye también la capacidad de detectar la intensidad, el tono, duración o incluso el timbre que realizan los sonidos. También tenemos lo que es la percepción táctil, que tal y como dice su nombre, es la capacidad que tenemos para poder detectar y procesar la información táctil a través de lo que es la piel.
Esto incluye la capacidad de detectar la presión, la textura, la temperatura y la vibración que toque nuestras manos, cualquier cosa que toque nuestra piel, por así decirlo. Seguimos con lo que es la percepción gustativa, que esta básicamente pues es la capacidad de detectar y procesar información gustativa a través de lo que es la lengua. Esto incluye la capacidad para detectar los sabores básicos, dulce, salado, ácido o amargo, y otras características del sabor como la textura y la temperatura. Por último, tenemos la percepción olfativa, que esta es la capacidad para detectar y procesar lo que es información olfativa, y esto se da pues a través de la nariz. Esto incluye lo que es la capacidad de detectar diferentes olores y poder distinguirlos unos de otros. Los tipos de percepción que mencionamos anteriormente son los que se conocen tradicionalmente, pero en sí hay muchos diversos tipos de percepciones que existen a modo general, en donde podemos mencionar lo que es la percepción espacial, la percepción térmica, la percepción del dolor, la percepción del equilibrio, la del tiempo, la de forma y entre muchas más. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, existen varias teorías sobre cómo el cerebro procesa y organiza lo que son las percepciones sensoriales. A continuación, podemos nombrar algunas de estas teorías principales. Tenemos la teoría de la Gestalt, la teoría del procesamiento ascendente, la teoría del procesamiento descendente. ¿Puedes seguir, por favor? La teoría de la detección de señales, la teoría del modelo mental y la teoría de la percepción. Como grupo, la teoría que despertó nuestro interés de manera principal fue la teoría de la Gestalt, la cual sostiene que la percepción se basa en aquellos principios de organización que permiten que la información sensorial se interprete de manera coherente y significativa. En esta teoría es necesario añadir que los principios de organización de la teoría incluyen 3 leyes que la van a representar. La primera ley es de la figura de fondo. Esta ley nos indica que a veces solemos centrar la atención en un objeto o varios objetos, destacándolo por el resto de los objetos, manifestando de esta forma una tendencia que nos hace referencia a lo que es una totalidad y clasifica en lo que es figura y fondo, como vemos en la imagen que está en la diapositiva. Por ejemplo, cuando enfocamos una cámara, diferenciamos lo que es una figura de fondo a través de distintos planos. La segunda ley es la ley de la proximidad. Esta ley básicamente establece que los elementos que están cerca uno del otro se perciben pues como un grupo. Es decir, que aquellos estímulos que están más próximos entre sí tienden a verse agrupados y los vamos a reconocer pues de una misma forma por esta proximidad que existe entre ellos. Y la tercera ley es la ley de semejanza. Esta básicamente nos habla o se refiere sobre que los elementos que tienen características similares se perciben como un solo grupo. Esto ocurre de tal manera en la que solemos integrar una sola figura de objetos similares o parecidos. Es decir, logramos percibir un grupo gracias a aquellos estímulos que tienen un cierto parecido y logran formar un conjunto que se destaca. Por ejemplo, si tenemos por un lado o mezclado imágenes o figuras que sean círculos o cuadrados, vamos a poder dividir esta imagen en 2 grupos, en un grupo en donde estén solo las figuras circulares y en otro grupo solo las que estén las figuras cuadradas. Siguiente diapositiva. Ahora les vamos a hablar acerca de la localización cerebral de las percepciones. Después de todo lo expuesto anteriormente, hay que destacar que la percepción es un proceso cognitivo complejo que involucra la activación de múltiples áreas del cerebro y su localización cerebral puede variar dependiendo el tipo de percepción
el cual se está considerando, y la integración de esta información en una experiencia consciente que involucra varias regiones cerebrales. Bien, en cuanto a lo que es la percepción visual, esta se relaciona principalmente con lo que es la corteza visual, que se divide en varias áreas, entre ellas la corteza visual asociativa y la corteza temporal, en donde esta información visual se procesa principalmente en el lóbulo occipital, ubicado en la parte posterior de lo que es el cerebro. También tenemos lo que es la percepción auditiva, la cual se asocia con la corteza auditiva primaria. Esta misma se encuentra en el lóbulo temporal, ubicado en la parte inferior del cerebro. También encontramos la corteza auditiva secundaria y la corteza auditiva asociativa. Por otro lado, encontramos a la percepción táctil, la cual se involucra la corteza somatosensorial primaria, que se encuentra en el lóbulo parietal, ubicado en la parte superior del cerebro. La percepción olfativa se asocia con el bulbo olfatorio, que se encuentra en la base del cerebro. Por último, tenemos lo que es la percepción gustativa, que está relacionada con la corteza gustativa primaria, que posee una ubicación en lo que es el lóbulo parietal. Ahí, como pueden ver, hemos puesto dos imágenes donde se resaltan los lóbulos y las diferentes cortezas que se mencionaron anteriormente. ¿Puedes pasar, por favor? Bien, el tema de lo que son las percepciones, resulta muy extenso y pues asimismo involucra ciertas alteraciones psicopatológicas de las percepciones, en donde estas básicamente se refieren a las experiencias perceptuales anormales que pueden ocurrir pues en trastornos mentales que van a afectar esta percepción. Algunas de las alteraciones psicopatológicas más reconocidas dentro de las percepciones son: Dentro de estas alteraciones encontramos lo que son las alteraciones, las cuales son reconocidas como experiencias perceptuales que ocurren sin un estímulo externo presente. Estas alucinaciones pueden llegar a ser visuales, auditivas, olfatorias, gustativas o táctiles, y se llegan a asociar frecuentemente con trastornos psicóticos como la esquizofrenia, los trastornos psicóticos, la depresión, las adicciones, la psicosis y las psicosis orgánicas, entre otras. Las ilusiones son otro de las alteraciones psicopatológicas de las percepciones, que son percepciones distorsionadas de estímulos externos reales. Por ejemplo, una persona con trastorno de ansiedad puede percibir que un sonido común, como el timbre de la puerta, es una amenaza inminente, es decir, cuando percibimos cambios en las propiedades de objetos y fenómenos que realmente no han ocurrido. Otra alteración es la desrealización. Esta es una sensación de que el mundo exterior no es real o que nos parece irreal en algún momento. Una persona, por ejemplo, con trastorno de estrés postraumático, puede sentir que el mundo a su alrededor no es real, después de que haya tenido algún evento traumático que lo haya marcado. ¿Puedes pasar? Bien, también tenemos a lo que es la despersonalización. Esta es una sensación de desconexión o separación del propio cuerpo o mente. Por ejemplo, una persona que tenga trastorno de ansiedad puede sentir que su cuerpo no es real o que está viendo las cosas desde fuera de sí mismo. También encontramos lo que son las distorsiones de la imagen corporal, las cuales son percepciones anormales de la forma o el tamaño del propio cuerpo. En esta alteración, una persona con un trastorno incluso dismórfico corporal puede llegar a percibir una parte de su cuerpo como deforme o poco atractiva, cuando en la realidad no existe tal deformidad. Encontramos lo que es la prosopagnosia, la cual es una incapacidad para reconocer el rostro. Esta misma aparece en alteraciones de origen orgánico,
como lesiones o daño cerebral dentro de la esquizofrenia. Las enestopatías son sensaciones molestas y extrañas de órganos internos donde no participan los órganos sensitivos externos como el oído, la visión, el olfato. Son los movimientos de los órganos internos, dolores, los dolores, los ardores, las punzadas y entre otros procesos que sentimos de forma interna. Por ejemplo, los pulmones no tienen terminaciones nerviosas que indiquen algún dolor, entonces cuando se percibe aquello no es normal y se lo relaciona con una senestopatía. Aparece en la esquizofrenia y las alteraciones orgánicas, trastornos dismórficos. En conclusión, pues podemos mencionar que la percepción es algo que resulta de suma importancia para que así el individuo o el sujeto pueda desarrollarse y manejarse de manera efectiva en el entorno en el que habita, de tal manera que la percepción se vuelve un proceso esencial para lo que es la comprensión del mundo. Pero tenemos que ser conscientes de sus limitaciones y de igual manera estar abiertos a la posibilidad de que nuestra percepción puede estar influenciada, sea por factores internos o externos, como nuestras expectativas, nuestras emociones y la cultura en la que nos vemos inmersos en el día a día. Podemos decir que, en conclusión, la percepción es un proceso cognitivo complejo y fundamental, el cual nos llega a permitir el poder construir una experiencia consciente a partir de la información sensorial que recibimos del mundo que nos rodea. Y a diferencia de las sensaciones, implica lo que es una interpretación cognitiva de los estímulos sensoriales. Asimismo, está influenciada por factores subjetivos, selectivos, de organización, expectativos y previos, así como las experiencias y la memoria, las cuales incluso llegan a caracterizar a este proceso de tal manera que nos puede permitir construir una imagen coherente y significativa de nuestra realidad. Estas serían las referencias bibliográficas, las fuentes en donde hemos conseguido la información para poder darles esta exposición. Muchas gracias. Creo que ya solo faltaría un grupo de exponer, que es el grupo número 6. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 6, conformado por Doménica Bermejo, Emily Zambrano y mi persona, Bruno Barbero. Bueno, nosotros le vamos a hablar también de la percepción. Como sabemos, la percepción es la forma en la que en el cerebro interpreta las sensaciones. Es la manera en la que le da una interpretación a estas que percibimos a través de nuestros sentidos con el fin de formar una impresión del entorno físico que hay en nuestro alrededor, pudiendo ser esta consciente o inconsciente. Y esto, por lo tanto, es el proceso que nos posibilita organizar, interpretar e identificar toda esta información sensorial percibida en el medio con el fin de comprenderla y acercarnos más al entorno que nos rodea. La percepción se realiza en 3 fases. Selecciona, organiza, interpreta. El sujeto percibe aquellos mensajes de los que está expuesto según las actitudes, intereses, escalas, valores y necesidades que tenga. Es decir,
se opera un auténtico procesamiento de la información por parte del sujeto. Organiza porque las personas clasificamos o el sujeto clasifica de modo rápido, asignándole un significado a esto, que varía según cómo ha sido clasificado y obteniendo distintos resultados. Interpreta porque depende mucho de nuestra experiencia previa y así como de nuestras motivaciones, intereses personales y la interacción con otras personas. Por ello, la forma de interpretar los estímulos pueden variar a medida que se enriquece la experiencia del individuo o varían sus intereses. Características. La percepción es subjetiva porque varía dentro del sujeto y su estado funcional, puesto que no todas las personas percibimos las cosas de la misma manera. Por ejemplo, si en caso de que nos encontremos con un accidente de tránsito o mientras vamos en nuestro auto, presenciamos un accidente de tránsito, la manera en la que nosotros percibimos el accidente no es igual al carro que va al lado o el carro que estaba más cerca del accidente. Es selectiva porque selecciona las cualidades que satisfacen nuestras necesidades. Es temporal porque es un fenómeno a corto plazo. Integrada porque se organiza en estímulos de modo comprensible y lógico para el sujeto. Es inferencial porque toma la información del medio para formar una imagen. Entre los tipos de percepción tenemos el espacial, que es de las 3 dimensiones de la realidad externa, la cual involucra la profundidad, la sinestesia de los órganos internos. En la táctil combina los sentidos de la piel, ya sea calor o frío. En la térmica tenemos las variaciones de temperatura. En la del color de los estímulos nocivos. En la gustativa de los sabores. En la quimiestesia de los sabores fuertes. En la del equilibrio permite a los humanos y animales caminar sin caerse. En la del tiempo del cambio percibe la existencia de una reacción a una estimulación presente. En la de la forma, el resultado de la percepción del contorno y del contraste de las cosas. Y por último, del campo magnético. Esta es la capacidad que tienen los seres vivos de detectar la dirección y sentido del campo magnético. Siguiente. En las teorías de la percepción tenemos la teoría de la Gestalt, que también es conocida por la psicología de la forma. Esta nos plantea que el todo es más que la simple suma de las partes. Se establecieron varios principios en las leyes de Gestalt. En la primera tenemos la ley de la figura fondo. Esta es en la que centramos nuestra atención sobre un objeto, destacándolo del resto de objetos que lo envuelven. En la segunda tenemos la ley de la proximidad. En esta reconocemos los elementos de una misma forma por la proximidad con ellos. Siguiente. En la tercera tenemos la ley de la semejanza. Percibimos en grupo aquellos estímulos que tienen un cierto parecido. Los objetos que son similares o parecidos tienden a ser integrados en una misma figura y formando un conjunto que destacan. En la teoría de la percepción directa propuesta por J.J. Gibson, sostiene que la percepción no se construye mediante una interpretación de los datos sensoriales por parte del perceptor, sino que la percepción es una función directa del estímulo. También Gibson nos dice que esto tiene lugar directamente con los sentidos sobre los estímulos de información, los cuales nos informan de las invariantes del ambiente, de modo que las propiedades del estímulo proximal se hallan altamente correlacionadas con el estímulo distal. La percepción también es un acto de atención, no una respuesta que se desencadena ante la estimulación. Lo que los receptores visuales registran no es la forma, sino las dimensiones de variación de la forma. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver la localización cerebral de las percepciones.
Encontramos en esta imagen partes importantes donde se realizan estos procesos, como por ejemplo el córtex somatoestésico, el córtex auditivo, visual, el cerebelo, el córtex gustativo o el córtex olfatorio, entre otras estructuras corticales importantes para la realización del proceso de la percepción. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, alteraciones psicopatológicas de las percepciones. Entre las alteraciones psicopatológicas de las percepciones más comunes encontramos las alucinaciones, la cual son la alteración de las imágenes de objetos que no corresponden a la realidad. Luego la prosopagnosia, la cual es la incapacidad que tiene una persona para reconocer el rostro de otra. La somatognosia, la cual es la incapacidad para reconocer partes del cuerpo. Las ilusiones patológicas, que son percepciones en cambios de las propiedades de los objetos y fenómenos que en realidad han ocurrido, y las senestopatías, las cuales son sensaciones molestas y extrañas de órganos internos donde no participan los órganos sensitivos. Y ahí está la bibliografía que utilizamos para la elaboración de las diapositivas. Muchas gracias. Bueno, creo que eso ya sería todo porque solo eran esos 3 grupos a exponer. Ya igual yo le mandaré la clase grabada al profesor.